Vamos a Apocalipsis 3, versículo 17 y 18. Es una parte del mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea que representa la nuestra, nuestro tiempo, el último tiempo de la iglesia cristiana. Y quiero hacer hincapié solamente en un aspecto de los muchos que aquí comenta, porque es algo achacable a los cristianos hoy día, a todos los cristianos, a los que somos cristianos hoy día se nos aplica esto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, o sea que aquí el Señor lo primero que le llama a los cristianos de hoy día es que son ignorantes. Somos ignorantes. ¿Por qué? Porque no sabemos. ¿Y qué es lo que no sabemos? No sabes que tú eres, o sea, lo que uno ignora, lo que uno es ignorante es acerca de su propia condición. O sea, no sé, uno puede decirse a sí mismo, no sé que soy, no soy consciente que soy un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y llamo la atención en esta mañana sobre el ciego. Por eso dice en el versículo 18, te aconsejo, y al final del versículo 18 dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es una especie de ungüento, son unas gotas que se echan en los ojos para sanarlos. Cuando el ojo está enfermo, cuando la visión no es la correcta. Y lo natural tipifica lo espiritual. Muchas veces nuestra visión espiritual es incorrecta, por eso el Señor a los cristianos de la iglesia de la Odisea dice, no sabes, no entiendes que eres ciego. Eres incapaz de ver tu condición y eres incapaz de conocer cuál es tu necesidad, porque tú dices, no tengo necesidad de nada, no necesito nada. Entonces ahí radica el problema. Entonces vamos a ver un aspecto de la ceguera espiritual. Bueno, el colirio, ¿qué tipifica? ¿Qué es lo que puede sanar nuestra ceguera espiritual? Cuando no somos conscientes de nuestra condición, cuando no nos vemos como el Señor nos ve, ¿qué es lo único que puede abrir nuestros ojos espirituales? ¿Qué es lo único que puede sanar nuestra ceguera? ¿Qué representa el colirio en definitiva? El colirio en el ámbito natural es lo mismo que en el ámbito espiritual. Dice la Escritura que por sus llagas fuimos curados. Sus llagas son sus heridas. ¿Y qué brotó de sus heridas? Sangre. Es la sangre del Señor. Uno tiene que clamar su sangre para que sane nuestra ceguera. Mientras uno no le diga al Señor, Señor, soy espiritualmente ciego y necesito que apliques tu sangre sobre mis ojos espirituales para que sanes mi ceguera, entonces vamos a seguir en la misma condición. Vamos a creer que estamos bien, que no necesitamos nada, que todo está muy bien. Y dice, no conoces, eres ignorante porque no conoces cuál es tu verdadera condición. Vamos a ver en esta mañana ilustrar este principio en la vida de un personaje que nunca antes, a lo largo de los años, lo hemos estudiado, al menos yo no lo recuerdo, que es un personaje llamado Jetro, Jitro en hebreo. ¿Sabéis quién era Jetro? Vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a ver quién era Jetro. Vamos a ver cómo se aplicó la sangre en la vista espiritual, en los ojos espirituales de este hombre, cómo Dios sanó la vista espiritual de Jetro y las consecuencias que tuvo para él y para su familia. Vamos a ver cómo eso afectó no nada más a su propia vida, sino también a la vida de su familia. Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Entonces, ¿quién era Jetro? Era el suegro de Moisés, porque Moisés estaba casado con Séfora, la hija de Jetro. ¿Y quién era este Jetro? Sacerdote de Madián. Sacerdote de Madián. Era un sacerdote. Y además pertenecía a los madianitas. Los madianitas seguramente a muchos les suena cuando el libro de Jueces habla de Gedeón, cómo los madianitas venían y arrasaban con todo lo que Israel tenía y cómo Dios levantó a Gedeón para librarlo de los madianitas. Bueno, este era un sacerdote, era un hombre importante dentro de los madianitas. De hecho, el nombre Jetro tiene un significado muy curioso. Jetro significa su excelencia. O sea, era un hombre importante.
era un líder dentro de Madián, era un hombre de peso y era el suegro de Moisés. Ahora, cuando uno piensa en los madianitas, porque Dios permitió que de alguna manera Moisés estableciera vínculos familiares, en este caso con Madián, a través de Jetro y a través de su hija Séfora. Dios permitió que Moisés, el líder del pueblo escogido de Dios, estableciera vínculos familiares con ellos. Pero bueno, aunque eran idólatras, efectivamente eran idólatras, ellos no adoraban al Dios verdadero, pero alguna semilla de verdad tenían, porque en Génesis 25, en Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2, después de que murió Sara, su mujer, ya sabemos que aparte de Ismael, que fue el hijo que tuvo de la esclava egipcia Agar, luego el hijo legítimo, el que tuvo de su esposa Sara, fue Isaac. De Isaac vino Jacob, y de ahí las 12 tribus y la nación de Israel, ¿verdad? De la esposa legítima de Sara. Pero después de que Sara murió, dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. O sea que Madián, los madianitas eran descendientes de Abraham, pero no de Sara, su primera mujer, sino de Cetura, la mujer que luego tomó. O sea que en cierto modo había cierto parentesco, cierta relación familiar, porque por supuesto el pueblo judío desciende de Abraham, pero los madianitas también. Entonces, de alguna manera, las promesas que Dios le dio a Abraham también, en cierto modo, estaban sobre Madián o sobre un remanente de Madián. Y vamos a ver cómo esto afectó de una manera tremenda a la vida de Jetro y de su familia, no nada más de Jetro. No nos olvidemos que hasta este punto ellos no eran siervos, no creían en el Dios verdadero como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 18. Vamos a entrar en materia, vamos a profundizar en la historia y a ver qué pasó con Jetro. Bueno, ya sabéis que en Éxodo 3 Moisés tiene la experiencia de la zarza ardiente, Dios lo comisiona, él va a Egipto, libera al pueblo, Dios hace todo tipo de milagros y maravillas, el pueblo es liberado de la esclavitud, atraviesan el Mar Rojo, van por el desierto, hasta que llegan al monte Sinaí, donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y el diseño del tabernáculo. Y en este contexto, en Éxodo 18 dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. O sea, ya Moisés había ido, había liberado al pueblo. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. El pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, tomaba muy en serio lo de los nombres. No era capricho, no era gusto, no, porque el nombre indica naturaleza, porque el primer hijo le puso de nombre Gersón, recordando que fue peregrino, que fue extranjero, que tuvo que irse, tuvo que caminar solo por el desierto y habitar en una tierra que no era la suya, no era donde él nació, ahí no estaba su familia. Para recordar eso, le puso Gersón al primer hijo, y el segundo, cuando Dios lo ayudó maravillosamente para recordar todas las maravillas que Dios hizo a su favor, le puso de nombre Eliezer, que significa Dios me ayudó. Eliezer es Dios me ayudó, o Dios me ayuda. Y Dios lo libró de la espada de Faraón, y Dios lo guardó por todo el camino, por todo el desierto. Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, donde es el monte Sinaí.
Ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían caminado jornadas por el desierto y allí estaban acampados junto al monte Sinaí. Y allí va su suegro con la mujer de Moisés y con sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Allí se los lleva. Y Moisés, versículo 7, salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro, versículo 8, Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino, seguramente en Mara, cuando no había agua dulce, como Dios endulzó el agua, en fin, todas las que pasaron, todas las vicisitudes en el desierto, todas las plagas de Egipto, todas las experiencias que tuvieron con Dios, se las contó a Jetro. Y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberle librado de mano de los egipcios. Paramos un segundito, ahora seguimos. ¿Qué hizo Moisés con su familiar inconversa? Darle testimonio. Ahora no le habló teología, no le llenó la cabeza de versículos. ¿Qué le contó? Las experiencias vivas, reales que él había tenido con Dios. Dios hizo por mí esto, Dios hizo por mí o por nosotros esto otro, Dios nos libró, Dios nos ayudó en esta situación, en este problema, clamamos a Él y Dios movió su mano, hizo esto por nosotros. Eso fue lo que Moisés le compartió a su familiar inconverso. Podemos decir en este punto que los ojos espirituales de Moisés estaban abiertos para ver la necesidad de su suegro, aunque era su excelencia, lo que significa el nombre Jetro. En este punto los ojos espirituales de Moisés estaban abiertos porque sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que sembrar en ese corazón. A pesar de que él ya había oído, pero sabía que Moisés tenía que contarle su experiencia personal. En este punto los ojos de Jetro todavía estaban cerrados. Pero justo aquí, después de recibir el testimonio de Moisés, algo cambió, justo en este punto. Justo en este momento, fijaros cómo los ojos espirituales de Jetro empezaron a abrirse. ¿Por qué? Versículo siguiente. Vamos a leer el versículo, estoy en Éxodo 18, versículo 10. Fijaros cómo los ojos espirituales de Jetro en este momento se abrieron. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Empezó a bendecir a Dios, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Quisieron hacer daño, y Dios lo que hizo fue que el daño que pensaban hacer les vino a ellos de rebote, a los egipcios, ¿verdad? Y aquí vamos, versículo 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. Aquí tenemos el momento en que los ojos espirituales de Jetro son abiertos. Por fin nace de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Por la experiencia de la sangre. Ofreció sacrificios, ofreció holocaustos. La sangre, aquí en a Dios. Y esa sangre, la sangre de esos sacrificios, era un tipo, un cuadro, una figura de la sangre del Hijo de Dios que más adelante vendría y sería sacrificado. ¿Por qué Jetro tomó la decisión de aceptar la sangre expiatoria, en este caso de sacrificios animales? Poner ese sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de Moisés. Por fin, Moisés en este punto tenía los ojos espirituales abiertos y los de su suegro lo fueron gracias a su testimonio. Gracias a Moisés le compartió su testimonio personal al familiar inconverso. Y vamos a ver las tremendas consecuencias que esto tuvo. No nada más en la vida de Jetro, sino todo lo que pasó a continuación en la familia de Jetro y en la nación de Israel, por este hecho. Es increíble. A veces no nos imaginamos
las consecuencias que pueden tener un simple acto, un simple hecho. ¿Qué si Moisés no hubiera dado importancia y nunca lo hubiera compartido a Jetro? ¿Cómo estarían los ojos espirituales de Moisés? Cerrados. Porque cuando los ojos están cerrados, cuando uno no entiende cuál es el propósito de la voluntad de Dios y uno no sabe lo que tiene que hacer. Ciego. Tú no sabes, ignorante. Eres un cuitado, miserable, pobre y ciego. Necesitas colirio, unge tus ojos para que veas. Moisés vio lo que tenía que hacer. No pensó, bueno, es que quizás me rechace, es que a lo mejor no me entiende. Sembró, Dios hizo esto por mí y por nuestra gente. Sembró en la vida de ese hombre y ya está. Vamos a seguir leyendo. Fijaros, vamos en el mismo capítulo ya ocurrió algo tremendo, no es a lo que voy, pero ya ocurrió algo muy importante. Dice, aconteció, versículo 13, que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Bueno, la palabra hebrea para consultar es darash, que significa casi como hacer inquisición, inquirir, pero de modo exigente, demandante. O sea que la gente venía como, tengo este problema, a ver si se me soluciona. Os podéis imaginar, desde la mañana hasta la noche, los que le tocaba a la noche, todo el día esperando, haciendo cola, seguro que no estaban de muy buen humor, ¿no? Cuando les tocaba el turno. Entonces, de alguna manera había crispación en el ambiente. Jetro se dio cuenta y aconsejó a su yerno, aconsejó a Moisés, y lo aconsejó muy bien. Versículo 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. O sea, Moisés hacía de todo. Por ejemplo, de juez. Cuando había un pleito, un altercado, iban a él y él impartía justicia. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Madre mía, el recién convertido aconsejando y amonestando al gran líder. Dios lo podía usar. ¿Por qué? Porque ya sus ojos espirituales habían sido abiertos. Y era alguien que había nacido de nuevo por medio de la experiencia de la sangre. No está bien lo que tú haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es decir, tu ministerio no es tanto lidiar todo el día con la gente. Tu ministerio más importante es, aparte de orar, dice, llevar los asuntos delante de Dios, los asuntos de la gente, aparte de orar por la gente, tu ministerio principal es el de la palabra. Dice claramente, enseña ordenanzas, enseña leyes, muestra el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Es decir, enséñales. Enséñales. No quieras tú redimir y solucionar todos los problemas de todo el mundo. Tú enséñales. Tu ministerio es enseñar y llevar delante de Dios los asuntos. Punto. Ministerio de la oración, ministerio de la palabra. Gloria a su santo nombre. Y fijaros lo que dice el versículo 21. Fijaros la sabiduría de este hombre. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Bueno, la palabra virtud hebrea es hayil. Hayil. Y significa, estuve mirando entre otros significados, lo que significa ser esforzado y valiente. Lo que Dios le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es la primera condición que Dios pone para alguien que debe tener en medio de una congregación: liderazgo o responsabilidad. Como alguien que ni es esforzado ni es valiente puede tener liderazgo, decirme. Alguien que sea flojo, alguien que no se esfuerce, alguien que no tenga un mínimo de fe que le anime a tirar para adelante, a ser valiente, a ser esforzado. Esa es la primera condición que Dios pone. Elige a alguien hayil,
a alguien que sea esforzado y valiente, a alguien de virtud. O sea, que tenga al menos esa cualidad. Y luego dice, temerosos de Dios, claro, que se conduzcan en el temor de Dios. Varones de verdad, que no les guste andar con cuentos ni con mentiras, ni con chismes, o sea, que digan la verdad. Y que aborrezcan la avaricia, es decir, que no vayan a sucumbir ante la tentación del dinero y acepten sobornos y cosas por el estilo. Dice, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es decir, no lleves tú la carga de todo el mundo, escoge gente, escoge líderes, escógelos tú. Es decir, el propósito de la voluntad de Dios era que Moisés escogiera líderes, pero eso sí, tenía que ser gente temerosa de Dios, gente esforzada, gente, gloria a su santo nombre, valiente, gente que aborrezca la avaricia, que en su corazón lo primero no sea el dinero. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Cuando era una cosa muy importante, pues ya la llevaban a Moisés. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y fijaros lo que dice el 23. Dice, si esto hicieres, sigue diciéndole Jetro a su yerno, si esto hicieres y Dios te lo mandare, ¿qué está diciendo? No te guíes solo por lo que yo te digo, consúltalo con Dios. Fijaros qué consejo dio este hombre. Y Dios te lo mandare, te podrá sostener y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Bueno, muy bien. Vamos a lo importante realmente, al menos desde mi punto de vista. Vamos que todo es importante, pero vamos a Números 10. Números 10. Quiero que veamos en esta mañana lo que pasó en la vida de Jetro y sobre todo las consecuencias que tuvo en la familia e incluso en el pueblo de Israel en las siguientes generaciones. Vamos a ver por qué es tremendo. En Números 10, versículo 29. Y 30. ¿Estás ahí, por favor? Números 10, 29 y 30. Fíjate qué revelación hay aquí. Dice, entonces dijo Moisés a Jobab. ¿Te fijas que pone ahí Jobab? Hijo de Raguel Madianita, su suegro. Nosotros partiremos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. O sea, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ven con nosotros, le invita Moisés a su suegro, ven con nosotros y te haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Pero aquí ya no le llama Jetro. Aquí le llama ¿cómo? Dijo Moisés ¿a quién? A Jobab. O sea que, fijaros si cambió su naturaleza, cambió su nombre. Fijaros si cambió la vida de este hombre a raíz del testimonio que Moisés le dio. O sea, no nada más ofreció la sangre por su propia vida, sino que su nombre, su naturaleza cambió. Pasó de ser su excelencia, Jetro, el hombre importante socialmente, a ser Jobab. Y el nombre Jobab significa amado, querido. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cambió su nombre, cambió su naturaleza por el testimonio que Moisés le dio. Ahora ya era alguien amado. ¿Amado por quién? Por Dios y por la gente de Dios. Y la respuesta de ¿cuál fue? Y él respondió, yo no iré, no quiso ir con ellos a la tierra de Canaán, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Primera pregunta, ¿por qué Jobab o Jetro no quiso ir con Moisés? Prefirió volver a su tierra y a su parentela. Una de las razones la vamos a ver ahora. Quizás uno podría decir, bueno, pues estaría más cómodo con su familia o en su lugar. Había una razón muy, muy poderosa por la cual Jetro, o mejor dicho Jobab, no quiso ir con Moisés a la tierra de Canaán, sino que además estaba Séfora, estaban sus nietos, ¿verdad? Gersón y Eliezer, pero prefirió volver
al lugar del que procedía, con los madianitas. ¿Por qué? Vamos para allá. Vamos a Jueces 4. Os podéis imaginar por qué, ¿verdad? Cuando alguien tiene los ojos espirituales abiertos, ¿qué hizo Moisés cuando tenía los ojos espirituales abiertos? Le dio testimonio a su familiar inconverso, a Jetro. ¿Qué hizo Jetro cuando tenía los ojos espirituales abiertos? Además de bendecir y aconsejar al líder, además de ayudarle a llevar la carga, ¿qué más pensáis que hizo Jobab con sus ojos espirituales abiertos? Pues vamos a ver lo que hizo. Vamos a Jueces 4. Jueces capítulo 4. Es una historia muy conocida también. Vamos a ver por qué Jobab o Jetro quiso regresar a su tierra y con su parentela. Es una historia muy muy conocida. Jueces 4. Vamos a leerla rápidamente y luego nos paramos en algún versículo. Dice: después de la muerte de Aoz. Bueno, Aoz, aquí nuestra traducción en hebreo, el nombre es Ehud, se pronuncia así, Ehud. Y el nombre hebreo Ehud significa alabaré y significa daré gracias. Alabaré. En Jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ehud, ahí pone Aoz, en hebreo se pronuncia Ehud. Y el nombre Ehud significa alabaré y daré gracias. Cuando eso muere, cuando en nosotros muere la alabanza y la acción de gracias, cuando dejamos de tener gratitud y dejamos de alabar a Dios y nada más hay queja, ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nos vamos a volver a lo malo. Cuando uno deja de dar gracias a Dios y uno deja de alabarle, ¿por qué? Porque uno no encuentra motivo, porque uno está espiritualmente ciego, por eso no ve razones para dar gracias y para alabar a Dios. ¿Qué es lo que va a tomar el control? La maldad. Uno va a andar por camino no bueno. Se la va uno a pasar quejándose, murmurando, acusando, culpando, etcétera, etcétera, creando infierno. Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hazoret Goim. Bueno, el pueblo se dedicó a la maldad, a hacer lo malo, y los enemigos vinieron y los oprimieron, como siempre. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, como siempre, cuando uno se ve en problemas, porque aquel tenía 900 carros cerrados, se había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años de sufrimiento. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Ahinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, Barak era el general, ¿verdad? Débora en este tiempo en Israel era la juez, era la líder que Dios había puesto sobre el pueblo. A ella venían los hijos de Israel a juicio, pero el general del ejército era Barak. Y Barak le dijo a Débora: si tú no vienes conmigo, yo no voy, pero si fueras conmigo, yo iré. Es decir, o vienes conmigo, o yo solito sin ti no me atrevo. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Bueno, la gloria, vamos a ver cómo en este caso el pueblo de Israel derrotó a los enemigos que los oprimían, a Jabín y a Sísara, el general del ejército. Pero vamos a ver quién se llevó la gloria. No fue Barak, ni siquiera fue Débora. Fue una mujer, pero vamos a ver qué mujer. Y cómo esto tiene relación con todo lo que ya hemos dicho en esta mañana. Vamos al versículo 11. Y Heber ceneo. Los ceneos eran una rama, digamos, derivada de los madianitas. Eran como
eran como una tribu que se había apartado de los madianitas, pero eran descendientes de los madianitas. Y Heber ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. O sea, este Heber ceneo era descendiente de Jetro, de Jobab, ¿sí? Se había apartado de los ceneos, de su tribu, se había apartado, y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaín, que está junto a Cedes. Era donde iba a tener lugar la batalla, donde Barak iba a librar la batalla contra Sísara y Javín, rey de Canaán. Bueno, pues este, que era descendiente de Jobab o de Jetro, se apartó de su tribu, de los ceneos, descendientes de los madianitas, para ir al lugar de la batalla. Vamos al versículo 16. Bueno, la batalla, por supuesto, fue ganada por Barak. Barak siguió los carros y el ejército hasta Hazoret Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara, el general del ejército, opresor, huyó a pie a la tienda de Jael, en hebreo es Yael, mujer de Heber ceneo. Esta era Yael, esta era la esposa del hijo de Jetro, de Heber ceneo. Yael, quédate con ese nombre. Ahora vamos a ver qué significa ese nombre y lo que hizo, porque Dios lo reflejó en más de un sitio, lo que hizo esta mujer. Dice: porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Yael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí y no tengas temor. Menuda era esta Yael. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una mantita, como que lo arropó. Pobrecito, ven aquí. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, estaba sediento. Pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. En vez de agua le dio leche. La leche adormece. La leche tiene sustancias que provocan el sueño. Dicen que es muy bueno tomar leche antes de dormir. O sea, lo acurrucó, lo tapó con la mantita, le dio a beber leche. Ven, señor mío. Y le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniera y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Es decir, como vienen a por mí, tú no le digas a nadie que yo estoy aquí. Le dijo Sísara a Yael. Pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Hasta ahí. Y luego fijaros, como en el Jueces 5, que es el cántico victorioso, el canto de Débora y de Barak, fijaros lo que dice, por ejemplo, el versículo 20, en Jueces 5, 20, dice: desde los cielos pelearon las estrellas. Bueno, las estrellas en la escritura tipifican a los ángeles. Eso, por ejemplo, lo dice en el libro de Apocalipsis, lo podemos comprobar. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Es decir, que hay una guerra espiritual. Los ejércitos celestiales estuvieron involucrados. ¿Por qué? En esta batalla. Por eso Israel ganó. ¿Por qué? Porque había gente con los ojos espirituales abiertos. Había gente que peleaba las batallas de Dios. Si tú peleas las batallas de Dios, Dios va a pelear las tuyas. Gloria a su santo nombre. Y fijaros lo que dice ahora el versículo 24. Estoy en Jueces 5. Seguimos con el canto de Débora y de Barak. Versículo 24. Bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Heber ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles, y le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza. La cabeza habla de gobierno. Daros cuenta que Sísara era un criminal, alguien por 20 años había machacado y martirizado y oprimido gravemente al pueblo de Dios. Dice: golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies,
cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Bueno, por cierto que el nombre Yael, significa cabra montesa. Esto recuerda cuando David decía, hablando del Señor, que hacía sus pies como de ciervas y que la hacía estar en sus alturas. La cabra montesa es alguien que quiere siempre ascender hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Esa era la naturaleza de Yael. Era una persona que le gustaban los lugares altos, espiritualmente hablando. Era una persona que aspiraba a caminar, a ascender en Dios. Ahora, ¿por qué se puso de parte tanto Yael como su esposo? ¿Por qué se pusieron de parte del pueblo de Israel? ¿Por qué mataron a alguien? Fijaros que Sísara, de alguna manera, fue a refugiarse en la tienda de Yael. ¿Por qué? Porque había buena relación. Por eso se confió, por eso lo acurrucó, por eso le dio leche. No le digas a nadie que estoy aquí. Confiaba de alguna manera. Pero sin embargo ella se puso claramente de parte del pueblo de Dios y mató a Sísara. ¿Por qué? ¿Por qué mató al peor enemigo del pueblo de Israel en ese entonces? ¿Por qué lo hizo? Por el testimonio de Jetro. ¿Por qué apoyaron de esa manera al pueblo de Dios? Porque ellos también lo eran. ¿Por qué Jetro o Jobab quiso volver a su tierra para dar testimonio? Para dar testimonio. ¿De qué? De las experiencias que él había tenido. De cómo él ya tuvo la experiencia de la sangre, de cómo él aconsejó a Moisés, de todo lo que él vio, de todo lo que él oyó. Cuando Moisés lo invitó a vente con nosotros, no, quiero volverme, porque tengo que hablar a mi gente. Y fijaros cómo de alguna manera el testimonio de Jobab impactó a su familia, porque si no ya me diréis cómo este pasaje, más adelante, cómo hubo gente que se apartó de los ceneos, que eran descendientes de los madianitas, para participar en la batalla, y desde luego la que más activamente participó en la batalla fue Yael, casada con un hijo de Jetro, o de Jobab, para ser más exactos. Entonces aquí vemos la importancia que tiene abrir los ojos espirituales, que Dios sane nuestra ceguera, para poder conducirnos y poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y que el Señor no tenga que decirnos, tú no sabes, eres un ignorante, no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Gloria a su santo nombre. Vamos a